Hola, en este vídeo vamos a aprender a batir planos en sistema diédrico. Abatir un plano en sistema diédrico es girarlo hasta alinearlo con uno de los planos de proyección. Cuando giramos estos planos los vamos a girar tomando como bisagra o como charnela, como eje de bisagra o charnela, una de sus trazas, ¿vale? En este caso vamos a batir el plano oblicuo que veis en pantalla, el plano alfa, lo vamos a batir sobre el plano de proyección horizontal, es decir, que en este caso la bisagra, el eje de giro, va a ser la traza alfa sub 1. Pues bien, lo primero que tenemos que usar para batir un plano es una recta que sea perpendicular al eje de giro, es decir, en este caso a alfa sub 1. Las rectas perpendiculares a la traza horizontal en un plano son las rectas de máxima pendiente. Ahí veis una recta, la recta R, que es perpendicular a la traza alfa sub 1, y en este tipo de rectas también sucede que su proyección horizontal, R sub 1, va a ser perpendicular a alfa sub 1. La recta abatida, R sub 0 la vamos a llamar, va a estar en la prolongación de la proyección R sub 1, es decir, en perpendicular a la traza. Ahí veis. Esta distancia que veis aquí, esta distancia que vemos en azul, va a ser igual a esta distancia. Este va a ser el giro. En este caso, este es un giro tridimensional que no podremos hacer en diédrico. Una vez que realicemos este giro que es tomando como centro el punto de corte de la proyección horizontal con la traza alfa sub 1 y de radio hasta la traza vertical, ese giro que estáis viendo ahí me va a batir la traza V de la recta de máxima pendiente, obteniendo aquí V sub 0. Y por V sub 0, como V pertenece a la traza alfa sub 2, por V sub 0 va a pasar la traza vertical abatida, es decir, la llamamos alfa sub 0. Los elementos abatidos les vamos a poner un subíndice 0. Entonces, ¿qué sucede? Que este razonamiento que vemos aquí tan sencillo en el 3D, esta longitud de la recta de máxima pendiente, como tomando el centro, realizamos ese giro. El problema es que ese giro no lo podemos hacer en diédrico. ¿Pero qué pasa? Que en diédrico hay un giro que no podemos hacer en 3D, pero que sí que podemos hacer en diédrico. Y es, si os fijáis, esta distancia de aquí, esta distancia que veis aquí, va a ser igual a esta distancia de aquí, ya que las trazas verticales, las trazas en general, siempre se ven en verdadera magnitud, así que la distancia de la línea de tierra a la traza vertical va a ser igual a la distancia de la línea de tierra a la traza vertical abatida. Este segmento que marcamos en azul, que va a ser, lo vamos a llamar con la letra X. Esta es la pista para poder abatir planos ya en diédrico. Pues bien, una vez que comprendemos este esquema tridimensional, nos vamos a ir al diédrico a resolver el ejercicio. Bien, el primer paso en diédrico va a ser elegir un punto en la traza alfa sub 2, donde va a estar V sub 2, traza vertical de la recta de máxima pendiente que estábamos hablando antes. Si dibujamos una vertical desde ahí, en el punto donde corte la línea de tierra, ahí estará V sub 1. Bien, a continuación vamos a dibujar la proyección horizontal de esa recta de máxima pendiente. En perpendicular a alfa sub 1, como veis, pasando por V sub 1. Esa va a ser R sub 1. Marcamos, como veis, la perpendicularidad. R sub 0, es decir, la recta batida, va a estar también en esa prolongación, por eso la prolongamos más allá de la traza alfa sub 1. A continuación, con el compás vamos a hacer centro en el punto de intersección de las trazas en la línea de tierra. Abrimos, como veis, hasta V sub 2 y vamos a dibujar un arco hacia la izquierda hasta que corte a la prolongación de R sub 1, en un punto que va a ser la traza V abatida, V sub 0. Ahí la veis. La traza que buscamos del plano, alfa sub 0 abatida, va a pasar por V sub 0, tal y como veis. Ya tendríamos la traza del plano y con ella el plano abatido. La recta abatida va a ser R sub 0
y va a ser, como hemos dicho, la prolongación de R1. Como veis, esos dos segmentos X que veis en rojo son iguales y en eso se basa la resolución del ejercicio. Pues bien, esto es todo, espero que lo hayáis entendido bien, que os haya resultado útil el ejercicio y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola, en este vídeo vamos a aprender a batir puntos que pertenecen, como veis, a planos sin necesidad de abatir las trazas del plano. Ahí veis el punto A, que pertenece al plano alfa, que es un plano oblicuo. Pues bien, en primer lugar vamos a quitar esa trama del plano y vamos a dibujar una recta de máxima pendiente del plano que pase por el punto A. Como veis, su proyección horizontal va a ser perpendicular a alfa sub 1 y, su proyección vertical, aunque no la necesitamos, pues sería la correspondiente para cumplir la condición de pertenecer al plano. Se me va a generar este triángulo rectángulo de aquí. Este es el triángulo rectángulo clave en el ejercicio, ya que es el triángulo rectángulo que queremos abatir. Este triángulo rectángulo formado por el punto A, por su proyección A sub 1 y por el punto de intersección entre la proyección horizontal de esta recta que hablamos, perpendicular a alfa sub 1, con ella, con la traza, ese punto que veis aquí. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es abatir este triángulo hacia la derecha, tal y como veis en la pantalla, obteniendo un punto A'. De esta manera, lo que hemos hecho es coger la cota del punto A y ponerla en perpendicular a la proyección horizontal de la perpendicular a alfa sub 1. O sea que esta línea de aquí va a ser paralela a alfa sub 1. A continuación, ya tenemos en el plano de proyección horizontal la distancia que queremos abatir, es decir, esta hipotenusa de este triángulo equilátero. Así que concentro en el punto de intersección entre proyección y traza. Lo que vamos a hacer es realizar este giro de aquí. De esta manera hallaremos A sub 0, que es el punto abatido. Ahí veis cómo hemos abatido un punto perteneciente a un plano sin necesidad de abatir el plano. Pues bien, una vez que comprendemos este esquema en 3D, nos vamos al diédrico a resolverlo. Bien, en diédrico es muy sencillo. En primer lugar, vamos a dibujar una recta perpendicular a alfa sub 1, que va a ser la proyección horizontal de la recta de máxima pendiente que hablábamos antes. Ahí la veis. Ni siquiera la vamos a nombrar ni dibujar la proyección vertical, ya que no es necesario. Marcamos, como veis, el paralelismo y a continuación dibujamos por A sub 1 también una paralela a alfa sub 1. A continuación, ahí veis la cota que tiene el punto A, que la marcamos en rojo y la nombramos con la letra H minúscula. Pues bien, vamos a transportar con la ayuda del compás esa cota la vamos a transportar, como veis, sobre la perpendicular, tal y como veis en la pantalla, a partir de A sub 1. A continuación, unimos A', que es el punto que acabamos de hallar, con el punto de intersección entre la traza y la proyección. Ahí veis que ponemos la letra H. A continuación, el giro final va a ser tomando como centro ese punto de intersección entre proyección y traza y tomando como radio hasta A', vamos a dibujar un arco hasta que corte, tal y como veis, a la prolongación de la recta de máxima pendiente. Ese va a ser el punto abatido, A sub 0 lo vamos a llamar. Como veis, hemos abatido un punto perteneciente a un plano sin necesidad de abatir las trazas del plano. Pues bien, eso es todo. Espero que os haya resultado útil el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola. En el vídeo de hoy vamos a aprender a batir puntos contenidos en planos. Ahí veis el punto A que está contenido en el plano oblicuo alfa. Pues bien, abatir puntos contenidos en planos es una tarea muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es dibujar una recta horizontal que pase por ese punto A. A continuación, desde su traza vertical vamos a dibujar una recta de máxima pendiente, es decir,
perpendicular a la traza alfa sub 1. Como veis, se me va a formar este triángulo naranja. Este triángulo naranja está formado por la recta de máxima pendiente y por su proyección horizontal. Ambas son perpendiculares a alfa sub 1, así como por la cota de la traza vertical. Pues bien, como veis, la proyección horizontal de esta recta la hemos prolongado, y la hemos prolongado porque vamos a girar con este centro de giro, con el punto de intersección de la recta con la traza horizontal. Con ese centro de giro vamos a girar la traza vertical hasta que corte a esa prolongación, a esa perpendicular a alfa sub 1, y la va a cortar en un punto que va a ser la traza vertical V abatida, V sub 0, como veis. Si os dais cuenta, V está contenido en alfa sub 2, o sea que alfa sub 0, la traza del plano abatida, va a pasar por V sub 0, o sea que únicamente abatiendo un punto de la traza ya tenemos la traza abatida. Muy bien, a continuación, por aquí, por V sub 0, va a pasar la recta abatida, la recta horizontal abatida. Y como si os fijáis, R es paralela a alfa sub 1. Esto significa que la recta batida también lo va a ser. O sea que dibujamos desde V sub 0 una paralela tanto a la traza como a la proyección R sub 1, y ahí va a estar la recta abatida. Pues bien, una vez que tenemos la recta abatida es muy sencillo abatir el punto, ya que dibujando desde A sub 1 una perpendicular a la traza, o perpendicular tanto a R sub 0 como a alfa sub 1 como a R sub 1, donde corte a R sub 0, ahí va a estar el punto abatido, que lo llamamos A sub 0. Pues bien, estos son todos los elementos del ejercicio que vamos a realizar. Una vez comprendido en 3D, nos vamos al diédrico a resolverlo. Bien, como veis en diédrico me dan el plano alfa y me dan el punto A, únicamente me dan su proyección horizontal. Tenemos que hallar, antes de nada, la proyección vertical. Como veis, dibujamos una vertical desde A sub 1 y a continuación, paralela a alfa sub 1, vamos a dibujar la que va a ser la proyección horizontal de la recta horizontal que estábamos hablando antes, paralela a alfa sub 1, R sub 1. Marcamos, como veis, el paralelismo, donde esta proyección corte a la línea de tierra. Desde ahí vamos a dibujar una vertical hasta cortar a alfa sub 2. Ahí van a estar V sub 2 y V sub 1. Pues bien, en el punto donde corte esta vertical alfa sub 2, desde ahí dibujaremos la proyección vertical de la recta, que como veis es horizontal, y donde corte a la vertical desde A sub 1, ahí va a estar A sub 2. Nombramos R sub 2, V sub 2 y V sub 1, y a continuación vamos a dibujar una perpendicular a alfa sub 1 pasando por V sub 1. Dibujamos una perpendicular, como veis la prolongamos, ya que ahí va a estar V sub 0, la traza vertical abatida. Ese segmento que veis en rojo es el segmento que vamos a transportar con centro, como veis, en el punto de corte de las trazas. Dibujamos un arco hasta que corte a la perpendicular a alfa sub 1 en ese punto rojo que va a ser V sub 0, traza vertical abatida de la recta R. Por ahí va a pasar también la traza vertical del plano alfa, alfa sub 0. Ya tendríamos abatido el plano. Y bien, por V sub 0 va a pasar la recta abatida, que como hemos dicho antes, va a ser paralela también a alfa sub 1. Los paralelismos se van a mantener. Ahí va a estar R sub 0, recta horizontal abatida. Una vez que tenemos la recta horizontal abatida, abatir el punto es muy sencillo, ya que en perpendicular a R sub 0, alfa sub 1 y R sub 1 desde A sub 1, como veis dibujamos una recta hasta que corte a R sub 0 en el punto que va a ser A sub 0. Ese es el punto A abatido. Pues bien, esto es todo. Espero que hayáis entendido bien el vídeo, os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola, en este vídeo vamos a aprender a batir rectas contenidas en planos, en sistema diédrico.
Vais a ver que es muy fácil. Ahí veis el plano oblicuo alfa y la recta, también oblicua, la recta R, con sus dos trazas, vertical y horizontal. La vamos a batir sobre el plano vertical. Vamos a batir todo el plano. Para batir la recta tenemos que abatir el plano. Así podremos ver la recta en verdadera magnitud. El primer paso va a ser, a partir de la traza vertical, dibujar una perpendicular a la traza alfa sub 1, a la traza horizontal. Una perpendicular tanto espacialmente, que es así que la podemos ver solo en esta animación 3D, como en su proyección. Vamos a dibujar una perpendicular. Esta recta, en el fondo, es una recta de máxima pendiente, aunque ni siquiera dibujamos sus proyecciones verticales. Dibujamos simplemente desde V sub 1 una vertical a alfa sub 1 y la prolongamos. El giro que se produce en 3D es, lo que vamos a hacer es esta distancia de aquí, desde el punto de corte de esta de perpendicular con la traza hasta la traza vertical, lo que vamos a hacer es realizar un giro hasta que corte con esta prolongación de perpendicular, que es este giro de aquí. De esa manera obtendremos V sub 0. Esto en diédrico no lo vamos a poder hacer, pero lo que sí que podemos hacer es, sabiendo que la traza V sub 0 abatida va a estar en la prolongación de esta perpendicular, también sabemos que la distancia desde el punto donde las trazas se cortan en la línea de tierra hasta V es la misma que desde este mismo punto hasta V sub 0. O sea que nosotros vamos a realizar un giro con centro aquí y radio hasta V. Ese giro aquí en 3D, en cambio, no lo podríamos hacer porque sería un giro hasta aquí y otro hasta aquí. En el caso del diédrico sí que quedan alineados. Bueno, una vez que tenemos V sub 0, por ahí va a pasar alfa abatido, ¿vale? La traza vertical ya abatida, entonces ya tendríamos toda la superficie del plano abatida. Una cosa importante es las trazas de la recta con la traza de charnela, alfa sub 1, recuerdo que es la charnela, esas se van a conservar, es decir, la recta abatida va a pasar por los puntos de corte con el horizontal. Así que la recta que estamos buscando, la recta batida, va a resultar de unir V sub 0 con H. Ahí tendríamos R sub 0, la recta abatida. Pues bien, una vez que comprendéis este esquema tridimensional, nos vamos a ir al diédrico a resolverlo. Bien, en diédrico ahí veis las trazas del plano alfa y vemos una de las proyecciones de la recta R. Como sabemos que la recta R pertenece al plano alfa, podemos hallar sus trazas, como veis, V sub 2 donde corta a alfa sub 2 y H sub 2 donde corta a la línea de tierra. H sub 1 va a estar en vertical, como veis, en la traza alfa sub 1, ahí va a estar H sub 1 y V sub 1 va a estar en vertical sobre la línea de tierra. De esta manera, diciéndome que la recta pertenece al plano, solo hace falta que me den una de sus proyecciones. La otra la podemos hallar, como veis, muy fácilmente. Ahí tendríamos V sub 1 y H sub 1, uniéndolas obtendríamos la proyección horizontal de la recta R, R sub 1. El siguiente paso va a ser dibujar una perpendicular a alfa sub 1 que pase por V sub 1. Pasando por V sub 1, dibujamos una perpendicular y la prolongamos más allá de la traza alfa sub 1, ya que V abatido va a estar sobre esa perpendicular. A continuación, tomando como centro, como veis, el punto de intersección de las dos trazas del plano en la línea de tierra y abriendo el compás hasta V sub 2, vamos a dibujar un arco hacia la izquierda hasta que corte a la perpendicular que acabábamos de dibujar anteriormente. En el punto que va a ser V sub 0, traza vertical abatida de la recta que buscamos. Por ahí va a pasar la traza alfa sub 0, la traza vertical del plano. Ahí tendríamos alfa sub 0 y V sub 0. Una vez que tenemos V sub 0, como hemos dicho antes, el único punto que es igual en su proyección que su abatido es H sub 1, ya que está en la charnela, así que uniéndolo con V sub 0 obtenemos la recta abatida, R sub 0. Si quisiéramos abatir cualquier punto perteneciente a esa recta, únicamente tendríamos que marcarlo en su proyección horizontal y dibujar, como veis, una perpendicular hasta que corte a R sub 0. Ahí veis el punto A con su proyección A sub 1 y el punto abatido A sub 0. Pues bien, esto es todo. Espero que os haya resultado útil el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo.
Hola, en este vídeo vamos a aprender a abatir planos proyectantes. Va a ser un ejemplo más sencillo todavía que los abatimientos normales de planos oblicuos. Vamos a abatir también una recta contenida en este plano proyectante. Como veis es un plano proyectante vertical y una recta oblicua contenida en él. Lo primero que tenemos que saber es que estos planos, sus trazas, forman entre ellas 90 grados. Esto va a hacer que cuando abatamos este plano respecto a la traza horizontal, que va a actuar como charnela, la traza vertical va a quedar abatida alineada con la línea de tierra, ya que como alfa sub 1 es perpendicular a la línea de tierra, alfa sub 0 va a ser contenida en ella. Pues bien, en primer lugar, y con centro en el punto de intersección de las trazas, vamos a hacer un arco con radio hasta V, hasta cortar a la línea de tierra en el punto que va a ser la traza vertical de la recta abatida, V sub 0. Bien, como hemos dicho antes, el plano abatido va a quedar de esta manera. Como veis, lo hemos marcado con una trama y alfa sub 0 coincidiría con la línea de tierra. La recta abatida resulta de unir V sub 0 con H, que al estar en la charnela es abatido de sí mismo. Así que R sub 0, como veis, estaría situado ahí. Ahí tendríamos la recta que si la tuviésemos en diédrico sería en verdadera magnitud. Bien, a continuación vamos a marcar un punto, el punto A de la recta R. Para hallar el punto A abatido, A sub 0, tenemos que dibujar desde A sub 1 una perpendicular a alfa sub 1 hasta que corte a R sub 0. Ahí va a estar, como veis, A sub 0, punto abatido. La unión de un punto y su abatido siempre va a ser en perpendicular a la charnela. Cuando es un abatimiento sobre el horizontal, la proyección horizontal y el punto abatido se unen en perpendicular a la charnela. Pues bien, una vez que entendemos este esquema tridimensional, vamos a ir al diédrico a resolver el ejercicio. Bien, ahí tenéis el plano proyectante vertical con sus dos trazas alfa sub 2 y alfa sub 1. Tenemos también la proyección horizontal de la recta R. Solo me dan una proyección y me dicen que pertenece al plano, así que los puntos de corte de esta proyección con alfa sub 1 y con la línea de tierra van a ser, como veis, las trazas V sub 1 y H sub 1. A continuación, en vertical desde V sub 1 hasta cortar a alfa sub 2 para obtener V sub 2. Y H sub 1 estará, como veis, en alfa sub 1 en la línea de tierra. R sub 2, como en todos los planos proyectantes verticales, todos sus elementos están contenidos en la traza alfa sub 2, así que R sub 2 no va a ser menos, va a estar contenido en alfa sub 2. A continuación, como veis, haciendo centro en H sub 2 y tomando como radio hasta V sub 2, vamos a dibujar un arco de circunferencia a la izquierda hasta que corte en la línea de tierra en el que va a ser V sub 0, traza vertical abatida de la recta que buscamos. Alfa sub 0, como hemos dicho, va a estar en la línea de tierra y veis que la marcamos con una línea más gruesa. Uniendo H sub 1 con V sub 0 vamos a obtener la recta abatida, R sub 0. Como hemos dicho, H sub 1 al estar en la charnela es abatido de sí mismo. A continuación, si tenemos que abatir un punto contenido en esa recta, como ese punto A, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es dibujar una perpendicular a alfa sub 1, pasando por A sub 1 hasta cortar a la recta abatida R sub 0, en el que va a ser el punto abatido. Marcamos, como veis, la perpendicularidad y lo nombramos A sub 0. Pues aquí tenéis este sencillo ejercicio resuelto. Espero que os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hola, en este vídeo vamos a aprender a abatir formas triangulares contenidas en un plano proyectante horizontal. Ahí veis el plano proyectante horizontal alfa y el triángulo ABC con sus proyecciones verticales y horizontales. Como veis, la proyección horizontal A sub 1, B sub 1 y C sub 1 están contenidas en alfa sub 1. Esto sucede siempre en los planos proyectantes, que todo lo que está contenido en ellos se ve alineado con alfa sub 1. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de planos, los planos proyectantes en general, tanto horizontales como verticales, es que el ángulo que forman sus trazas es de 90 grados. En el caso de los planos proyectantes horizontales, digamos que funcionan como una puerta entreabierta. Si cerramos esa puerta hacia este plano de proyección vertical, nos vamos a encontrar con que la traza
alfa sub 1 abatida, que va a ser alfa sub 0, va a quedar alineada con la línea de tierra, por formar 90 grados entre ellos. Ahí tendríamos, con una trama también lo marcamos, el plano abatido. El primer paso va a ser dibujar desde A sub 2, B sub 2 y C sub 2, como podéis ver, rectas perpendiculares a la traza alfa sub 2, que actúa como charnela. El siguiente paso va a ser tomando como centro el punto de intersección de las dos trazas, alfa sub 1 y alfa sub 2, vamos a realizar los siguientes arcos. Con centro en este punto y radio hasta A1, dibujamos ese arco, hasta B1 dibujamos este otro y hasta C1 dibujamos este otro. Digamos que nos estamos llevando estas distancias a la traza alfa sub 0 abatida. Pues bien, desde estos puntos de corte es desde donde dibujaremos unas verticales hasta cortar a las horizontales respectivas a cada uno de los puntos. Por ejemplo, desde A, como aquí, desde aquí sale la horizontal desde A sub 2, pues entonces desde A sub 1 subiremos la vertical hasta ahí. Lo mismo desde B y lo mismo desde C. De esta manera obtendremos los 3 puntos abatidos y el triángulo abatido. Ese triángulo abatido en diédrico, aquí en perspectiva obviamente no, pero en diédrico lo veremos en verdadera magnitud y podremos tomar medidas reales en él y así como medir también los ángulos de sus lados. Pues bien, una vez comprendido este esquema 3D, nos vamos al diédrico a resolver el ejercicio. Bien, una vez en diédrico, lo primero es que vamos a situar la traza del plano abatida, alfa sub 0, que como hemos dicho antes, estaba contenida en la línea de tierra. Y veis que regresamos esa parte izquierda y la nombramos alfa sub 0. El siguiente paso va a ser dibujar desde cada uno de los vértices del triángulo en su proyección vertical horizontales, es decir, perpendiculares a alfa sub 2, como veis desde B sub 2, desde A sub 2 y desde C sub 2. En estas verticales van a estar los puntos abatidos. Bien, marcamos como veis la perpendicularidad también. Y el siguiente paso va a ser con la ayuda del compás, haciendo centro en el punto de corte de las trazas en la línea de tierra y abriendo en primer lugar hasta A sub 1, vamos a realizar un arco, como veis, hacia la izquierda hasta cortar a la línea de tierra. Vamos a repetir esto con B sub 1 y con C sub 1. Estas son las distancias de cada uno de los puntos respecto a alfa sub 2 en verdadera magnitud. Así que nos las llevamos hasta la traza alfa sub 0 abatida. Es como cerrar la puerta. A continuación, desde cada uno de esos puntos que hemos hallado en la línea de tierra, vamos a dibujar verticales hasta la horizontal del punto correspondiente. Esa de A sub 1 hasta llegar a A sub 2. Esta de B sub 1 hasta llegar a la horizontal desde B sub 2. Y lo mismo con la de C sub 1, vertical hasta la horizontal que sale de C sub 2. Habremos obtenido esos 3 puntos que veis marcados en rojo, van a ser A sub 0, B sub 0 y C sub 0, los vértices abatidos del triángulo que buscamos. Ya vamos a dibujar el triángulo con una línea más gruesa y este va a ser el triángulo abatido. Como veis, unimos A sub 0 con C sub 0, A sub 0 con B sub 0. Y por último, B sub 0 con C sub 0. Ahí tenéis una forma triangular contenida en un plano proyectante horizontal abatida. Esta forma triangular que veis en la izquierda ya sí que la veríamos en verdadera magnitud. Ahí podemos tomar medidas de lados, ángulos, etc. Pues bien, esto es todo. Espero que os haya resultado útil el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio de sistema diédrico, un ejercicio de abatimientos. En concreto, como veis, me dan un triángulo, el triángulo ABC, y está contenido en un plano que también me dan, el plano oblicuo, el plano alfa. Lo que me piden es que abata el plano y
también el triángulo que está contenido en él. Así que, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es abatir esta traza alfa sub 2, ya que lo vamos a abatir sobre el plano horizontal, o sea que alfa sub 1 va a actuar como eje de charnela, como eje de bisagra. Pues bien, el primer paso para realizar este abatimiento va a ser dibujar por cada uno de los vértices rectas horizontales que pertenezcan al plano, o sea que van a ser horizontales del plano. Estas son las rectas que en primer lugar vamos a abatir. Podríamos haber abatido, prolongado las aristas del triángulo. Lo que pasa que no lo vamos a hacer por un motivo, y es porque la recta BC va a cortar a la traza alfa sub 1 fuera del primer cuadrante, y lo mismo pasa con la AB, mientras que la AC es perpendicular, así que va a ser un poco más complicado de abatir. Así que por ese motivo hemos optado por rectas horizontales. Pues bien, una vez que tenemos las rectas horizontales, como veis en 3D y también con sus proyecciones verticales y sus proyecciones horizontales, vamos a coger una de ellas, que va a ser la que pasa por el punto A, y a partir de la traza vertical de esta recta horizontal, lo que vamos a hacer es dibujar una perpendicular a alfa sub 1 y a partir de ahí abatir esa traza vertical. En 3D es muy fácil de entender, ya que esta distancia que hay en perpendicular desde V hasta la traza alfa sub 1 es la misma distancia que tenemos aquí, así que dibujamos este arco. Este arco no lo podemos dibujar en diédrico, es fácil para comprender el ejercicio en 3D, pero en diédrico no lo podemos hacer. En diédrico el razonamiento va por otro lado, En diédrico lo que sabemos es que el punto de intersección de las trazas tiene una distancia con la traza V que es la misma distancia con la traza V sub 0, así que en vez de realizar este giro, el que realizamos en diédrico es un giro que en diédrico se ve como uno solo, pero aquí en 3D se ven como dos. Es decir, concentro en el punto de corte de las trazas en la línea de tierra y abriendo hasta V, realizamos este giro sobre el vertical y luego lo continuamos sobre el horizontal. Como en diédrico el horizontal está batido, este giro se ve como uno solo. Así que en cualquier caso, una vez que hayamos esta traza V sub 0, por ahí va a pasar la traza del plano abatida, alfa sub 0. Pues bien, una vez que tenemos la traza alfa sub 0, el ejercicio se simplifica mucho, ya que a partir de ahí las proyecciones horizontales de las rectas, que como sabéis son paralelas a alfa sub 1, desde su punto de intersección de cada una de ellas con la línea de tierra, desde ahí vamos a dibujar perpendiculares a la charnela, a alfa sub 1, y cuando corten a alfa sub 0 dibujaremos paralelas de nuevo a alfa sub 1. De esta manera ya vamos a tener las rectas horizontales abatidas, ya que las rectas horizontales, como van a ser paralelas a alfa sub 1, pues su abatida va a serlo también. Así que una vez que tenemos las abatidas, tendremos que dibujar desde cada uno, desde C, dibujaremos una perpendicular hasta su correspondiente abatida, lo mismo desde A y lo mismo desde B. Pues bien, una vez que tenemos esa correspondencia, dibujamos perpendiculares desde cada uno de esos puntos en su proyección horizontal hasta cortar a las rectas abatidas, vamos a obtener el triángulo A sub 0, B sub 0 y C sub 0, que va a ser el triángulo abatido que buscamos. Si nos vamos a la proyección horizontal, podéis ver la proyección horizontal del triángulo y por otro lado el triángulo abatido. Tenemos que subrayar que la proyección horizontal del triángulo y su abatido tienen una relación de afinidad, siendo el eje de afinidad alfa sub 1. Esto es muy importante. Si nos vamos al alzado, podéis ver cómo se ve el triángulo en su vista vertical. Pues bien, volvemos al 3D. Una vez comprendido el razonamiento, nos vamos al diédrico a resolver el ejercicio. Bien, en diédrico, como veis, tenemos las trazas del plano alfa y tenemos únicamente la proyección vertical del triángulo ABC.
O sea que en primer lugar vamos a hallar la proyección horizontal. Para ello vamos a hacer pasar por cada punto una recta horizontal. Así que vamos a dibujar horizontales pasando, como veis, por A sub 2, B sub 2 y C sub 2 hasta cortar a alfa sub 2. Estos puntos de corte, aunque no los vamos a nombrar, van a ser las trazas verticales de estas tres rectas horizontales. Las llamamos R, S y T. Como veis, R sub 2, S sub 2 y T sub 2. Desde cada uno de estos puntos dibujamos verticales hasta la línea de tierra. Desde los puntos donde estas proyecciones cortan a alfa sub 2. Dibujamos, como veis, verticales hasta cortar a la línea de tierra. Y a continuación, desde estos puntos de corte con la línea de tierra, vamos a dibujar paralelas a alfa sub 1, pasando por cada uno de ellos, para obtener las proyecciones horizontales de estas rectas horizontales del plano. Una vez que tengamos las proyecciones de las rectas horizontales del plano, como veis ahí tenemos las tres, R sub 1, S sub 1 y T sub 1, marcamos como veis el paralelismo, pues bajamos la proyección de cada punto hasta la recta correspondiente, B sub 2 hasta S sub 1, ya que está en S sub 2. A sub 2, como está en la recta R, la bajamos en vertical hasta R sub 1. Y lo mismo con C sub 2, la bajamos desde T sub 2 hasta T sub 1. Es importante estar atento en este tipo de ejercicios en la correspondencia de proyecciones, ya que hay muchas líneas. Obtenemos, como veis, A sub 1, B sub 1 y C sub 1, con lo que ya podemos dibujar la proyección horizontal del triángulo. Bien, ya hemos terminado el primer paso, que es dibujar la proyección horizontal de esta forma triangular para que esté contenida en el plano alfa. A continuación, cogemos y en una de las tres rectas, en la recta R, sí que vamos a marcar una de sus trazas verticales, V sub 2, que como veis tiene su V sub 1 sobre la línea de tierra. A continuación vamos a dibujar una recta perpendicular a alfa sub 1 que pase por ese V sub 1. Esa es la traza vertical que vamos a batir en primer lugar. Dibujamos, como veis, una perpendicular a la traza, marcamos la perpendicularidad y a continuación concentro en el punto de corte de las dos trazas en la línea de tierra y radio hasta V sub 2, vamos a dibujar el arco que comentábamos antes. Dibujamos, como veis, un arco hasta cortar a la perpendicular anterior en un punto que va a ser la traza vertical abatida, V sub 0. Por esa traza V sub 0 va a pasar la traza del plano abatida, alfa sub 0. Como veis, la dibujamos con una línea más gruesa. Así tendríamos el plano abatido. Una vez que tenemos el plano abatido, vamos a dibujar perpendiculares a alfa sub 1 pasando por cada uno de los puntos de corte de T sub 1, S sub 1 con la línea de tierra. Como veis, donde esas proyecciones horizontales cortan a la línea de tierra, desde ahí dibujamos perpendiculares a alfa sub 1, hasta que corten a la traza del plano abatida. En esos puntos de corte con la traza del plano abatida, desde ellos vamos a dibujar paralelas a alfa sub 1, que van a ser ya las rectas abatidas. Como eran rectas horizontales, que eran paralelas a alfa sub 1, su abatida también va a serlo, también va a ser paralela a alfa sub 1. Estas van a ser T sub 0, S sub 0 y R sub 0. Las nombramos, como veis, y marcamos también el paralelismo entre ellas y con la traza alfa sub 1. Y a continuación, una vez que tenemos las proyecciones abatidas, para encontrar los planos buscamos la correspondencia C sub 1, que está en T, hasta T sub 0. A sub 1, que está en R, hasta R sub 0. Es importante que no nos confundamos y abatamos sobre una recta que no es.
el punto B, que como veis está en S sub 0, seguimos su recorrido para no equivocarnos y la batimos sobre S sub 0. Y ahí estarían los 3 puntos abatidos, marcados en rojo. A sub 0, B sub 0 y C sub 0. Ya solo me queda unir los puntos con una línea más gruesa para obtener el triángulo abatido, que lo estaríamos viendo, por supuesto, en verdadera magnitud, tanto el tamaño de los lados como sus ángulos. Ahí lo veis, que lo marcamos en verdadera magnitud y marcamos una trama, tanto las proyecciones como el abatimiento. Pues nada, esto es todo. Espero que os haya resultado útil el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola. En el vídeo de hoy vamos a realizar un ejercicio de sistema diédrico, un ejercicio en el que, como veis, me dan un triángulo definido por sus dos proyecciones y me piden hallar dicho triángulo en verdadera magnitud. Pues bien, para ello, el primer paso va a ser hallar el plano que define este triángulo. Para hallar dicho plano, lo que vamos a hacer, el primer paso, va a ser prolongar las aristas, convertir esas aristas en rectas. Ahí veis las 3 rectas R, S y T. Pues bien, estas rectas, como veis, generan trazas. Aquí tenemos 3 trazas horizontales y 2 trazas verticales. El plano que generan va a pasar por todas esas trazas. Ahí estaría el plano alfa, con su traza alfa sub 2, que pasa por las 2 trazas verticales, y con su traza alfa sub 1, que pasa, como veis, por las trazas horizontales. Ese sería el plano con su trama. A continuación vamos a abatir dicho plano y una vez que tengamos ese plano abatido conseguiremos el triángulo en verdadera magnitud. Para ello vamos a coger estas 2 trazas verticales y las vamos a abatir. Como veis, desde V sub 1 vamos a dibujar perpendiculares a alfa sub 1 y posteriormente, como ya hemos explicado, vamos a batir esas trazas verticales, obteniendo estas 2 trazas verticales de esas 2 rectas por las cuales va a pasar la traza alfa sub 0, traza abatida. Una vez que tenemos la traza abatida y tenemos esas 2 trazas verticales abatidas, las rectas abatidas, R sub 0 y S sub 0, van a pasar por esas trazas, aparte de pasar también por las trazas horizontales, como la traza horizontal del plano va a ser la línea de charnela, esos puntos se conservan. Así que R sub 0, como veis, conserva su traza horizontal y pasa por V sub 0, por el V sub 0 correspondiente. Y con S sub 0 pasa lo mismo. Una vez que tenemos 2 de las rectas, porque como veis la otra, al no tener traza vertical en el primer cuadrante, no la hemos utilizado, en el fondo con 2 me sobra. Dibujamos desde cada uno de los puntos de las proyecciones horizontales de los puntos del triángulo perpendiculares a la traza alfa sub 1, traza de charnela, obteniendo A sub 0, B sub 0 y C sub 0 en los puntos de corte de cada una de esas perpendiculares con las rectas abatidas. Una vez que tenemos esos puntos abatidos, ya tendríamos no solo el plano abatido, sino también esa forma triangular abatida. Si giramos, como veis, el diedro hasta alinearnos con la proyección horizontal, podéis ver la proyección horizontal de plano y forma triangular, así como su forma en verdadera magnitud y la traza del plano abatida. Comentaros, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que la relación que existe entre estos 2 triángulos y el eje de charnela es una relación de afinidad. O sea que si tuviéramos con tener un punto únicamente uno de los afines, podríamos hallar los demás, ya que la dirección de afinidad siempre va a ser perpendicular al eje de charnela. Si giramos hasta alinearnos con la proyección vertical, podéis ver no solo los arcos de abatimiento, sino la proyección vertical tanto de triángulo como de plano. Pues bien, ahí tenéis todos los elementos que vamos a utilizar para realizar el ejercicio en diédrico. Una vez comprendido, nos vamos al diédrico a resolverlo. Bien, en diédrico, como podéis ver, tenemos las 2 proyecciones del triángulo ABC. Pues como hemos dicho antes, para hallar el plano que define este triángulo, vamos a prolongar, en primer lugar, el lado AC
prolongamos AC2 y esta va a ser la proyección vertical R2 y AC1 que va a ser R1. Donde estas dos proyecciones corten a la línea de tierra, estos dos puntos que veis en rojo, ahí van a estar las trazas horizontal y vertical V1 y H2. A continuación, vamos a dibujar verticales desde ellas hasta la otra proyección, desde H2 hasta R1, para obtener H1 y desde V1 hasta R2 para obtener V2. Bien, vamos con otra recta, con la recta BC. Dibujamos la recta que pasa por B2C2, que va a ser S2, y por B1C1, que va a ser S1. Vamos a conseguir otras dos trazas, donde estas dos proyecciones corten en la línea de tierra, igual que antes, esos dos puntos en rojo, ahí van a estar H2 y V1, y ya desde cada uno de ellos dibujamos verticales hasta la otra proyección para obtener V2 y H1. Bien, ya tenemos 4 trazas, esas 4 que veis en rojo, para hallar el plano que definen. En vez de comenzar por las horizontales, vamos a comenzar con las verticales, ya que al estar más separadas nos van a ofrecer mayor precisión. Eso es un consejo que os doy. En una línea más gruesa dibujamos la traza vertical del plano. Lo vamos a llamar alfa, alfa2. Y a continuación, donde esta traza corte a la línea de tierra, este punto deberá quedar alineado con las otras dos trazas H1. ¿Veis que es así? Dibujamos con ello alfa1, que va a ser la traza horizontal del plano, además de la charnela alrededor de la cual vamos a girar el plano para batirlo. Pues bien, a continuación nos fijamos en esas dos trazas verticales, porque son las que vamos a batir. En perpendicular a alfa1, que hemos dicho que va a ser la charnela, vamos a dibujar dos rectas saliendo de los dos V1 de cada una de esas dos rectas. Desde V1 perpendicular a alfa1, por ahí va a estar la traza vertical abatida, y desde V1 otra perpendicular. Bien, a continuación concentro, como veis, en el punto de intersección de las trazas en la línea de tierra y radio hasta V2, podría ser hasta el que está más cerca, pero si cogemos el que está más lejos nos va a ofrecer mayor precisión. Realizamos, como veis, ese arco hasta que corte a la perpendicular correspondiente en ese punto que va a ser V0, traza vertical abatida de la recta S. Por ahí va a pasar la traza del plano alfa0, que donde corte a la otra perpendicular, ahí voy a tener el otro V0, el V0 de la recta R. Ahí tenemos alfa0 y los dos V0. La recta S y R abatidas van a pasar por esos dos V0. Como hemos dicho, los puntos H, al estar en la charnela, van a ser puntos cuyo abatido va a ser el mismo. O sea que desde H1 hasta V0, en el caso de la recta R, y obtenemos R0, y lo mismo con la recta S, desde H1 hasta V0, y ahí tenemos S0. A continuación vamos a dibujar perpendiculares a alfa1, pasando por A1 hasta que corte a R0, en el que va a ser el punto abatido A0, desde B1, otra perpendicular hasta que corte a S0, en el que va a ser B0, y por último, desde C1, en el que va a ser... Ahí veis justo donde se corta R0 y S0, en el fondo ya lo teníamos. Esos 3 puntos en rojo son los 3 vértices abatidos de nuestro triángulo. Así que ya tenemos prácticamente el ejercicio terminado. Con una línea más gruesa vamos a dibujar el triángulo. Ese triángulo ya va a ser en verdadera magnitud. Unimos A0 con C0 y por último B0 con C0. Pues bien, ahí tenéis el plano abatido con su superficie
triangular también abatida. Como veis, marcamos que está en verdadera magnitud. Vamos a ponerle una trama verde tanto a las proyecciones del triángulo como al triángulo abatido. Pues bien, eso es todo. Espero que hayáis entendido bien el vídeo, que os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola, en el vídeo de hoy vamos a realizar un ejercicio de sistema diédrico, un ejercicio de planos, en concreto de planos y abatimientos. Como veis, me dan un plano alfa, que es un plano oblicuo, y me dan también un segmento AB, que está contenido en el plano alfa. Lo que me piden es hallar el triángulo equilátero, cuyo lado es AB y que a su vez está contenido en el plano alfa. Lo primero que tenemos que saber es que si un triángulo equilátero está contenido en este plano, que es un plano oblicuo, sus proyecciones, su proyección vertical y su proyección horizontal, ninguna de las dos se va a ver como equilátero. No vamos a ver en verdadera magnitud prácticamente nada. Únicamente vamos a ver en verdadera magnitud el segmento, el lado AB en su proyección horizontal, ya que como es una recta, como veis, horizontal, su proyección horizontal se ve en verdadera magnitud. Pero todo lo demás no lo vamos a ver en verdadera magnitud. Así que lo que vamos a tener que hacer, en primer lugar, va a ser abatir el plano, abatir esa recta y ese segmento, y cuando estemos ya con el plano abatido, ahí vamos a construir el triángulo equilátero. Una vez construido, lo tenemos que desabatir para restituirlo al plano oblicuo. Comenzamos. El primer paso para batir este plano y con él esta recta de aquí o este segmento es hacer pasar una recta que contenga a AB, así que es prolongar esta horizontal. Prolongamos esta horizontal, como veis, hasta su traza vertical V, que como pertenece al plano va a coincidir obviamente con alfa sub 2. Bien, el siguiente paso va a ser desde V sub 1, que es digamos la vertical en línea de tierra desde V, vamos a dibujar una perpendicular, como veis, a alfa sub 1. En algún lugar de esta perpendicular va a estar V sub 0, que va a ser este V abatido. Pues bien, desde el punto donde la perpendicular corta a la traza alfa sub 1 hasta V, esa distancia va a ser la misma que hay desde ese mismo punto hasta V sub 0, o sea que en 3 dimensiones podemos realizar ese giro. Como sabéis, en diédrico se realiza de otra manera, tomando el giro desde el punto de intersección de las trazas. Una vez que tenemos V sub 0, el plano, la traza del plano abatido, alfa sub 0, va a pasar por ahí. Así que esa traza horizontal, como veis, va a pasar por V sub 0. Bien, ya tenemos la traza del plano abatido. Como veis, la marcamos también con una trama verde. Ese sería el plano alfa una vez abatido. Pues bien, a continuación vamos a batir la recta AB, la recta que pasa por ahí por B, como veis tiene la traza V, o sea que esa traza V abatida, V sub 0, por ahí va a pasar la recta que contiene al segmento AB. Y como esa recta es paralela a alfa sub 1, la recta abatida también lo va a ser. Como veis, dibujamos desde V sub 0 una paralela a alfa sub 1. Una vez que tenemos la recta abatida, para hallar los puntos A y B abatidos tenemos que dibujar perpendiculares desde A sub 1 y B sub 1 a alfa sub 1. Como veis, los dibujamos y hallaríamos A sub 0 y B sub 0. Si giramos el 3D hasta alinearnos con la proyección horizontal, ahí podéis ver cómo ya tenemos el lado del triángulo equilátero abatido. Una vez que tenemos el lado visto en planta, es muy sencillo ya dibujar triángulo equilátero dado su lado, obteniendo, como veis, el punto C sub 0. Ya tendríamos el triángulo que estábamos buscando. Ahí veis que también lo coloreamos. Si volvemos otra vez a la vista tridimensional, lo que nos toca ahora es hallar ese punto C en su proyección horizontal. Para ello, recordamos que la relación entre la proyección horizontal y los elementos abatidos es una relación de afinidad, cuya dirección de afinidad va a ser siempre, como podéis ver en todos los casos, perpendicular a alfa sub 1, siendo alfa sub 1 el eje de afinidad. Así que para hallar el punto C sub 1 podemos, por ejemplo, prolongar C sub 0, B sub 0 hasta cortar a alfa sub 1. Una vez que corta alfa sub 1, esa recta de aquí tiene su recta afín uniéndola, como veis, con B sub 1.
Y para hallar el punto afín en esa recta tenemos que dibujar desde C sub 0 una perpendicular a alfa sub 1. Todos los elementos afines están separados por perpendiculares al eje de afinidad, en este caso el eje de charnela. Aquí tendríamos C sub 1. Pues bien, una vez que tenemos la proyección horizontal del punto sabiendo que pertenece al plano, es muy sencillo ya, como veis, restituirlo a su posición tridimensional y hallar la proyección vertical de este tercer punto del triángulo que buscamos, el punto C. Pues bien, con todo este razonamiento y con los elementos que acabamos de contar, ya nos vamos al diédrico a resolver el ejercicio. Bien, ahí tenemos, como veis, las trazas del plano alfa y la proyección horizontal del lado AB. Prolongando este segmento, este lado, vamos a dibujar la recta que pase por ese lado, la recta R2, que es una recta, como veis, horizontal, como pertenece al plano en su punto de corte con alfa sub 2, ahí va a estar su traza vertical V sub 2, dibujamos una vertical desde V sub 2 hasta cortar a la línea de tierra, como veis, en V sub 1, y desde V sub 1 dibujamos, tal y como veis, una paralela a alfa sub 1, ya que es una recta horizontal del plano, así que su proyección horizontal va a ser paralela a la traza horizontal del plano al que pertenece. A continuación, desde B sub 2, vertical hasta cortar a R sub 1 y lo mismo desde A sub 2. De esta manera obtendremos las dos proyecciones horizontales de los puntos A y B y también la proyección horizontal, por consiguiente, del lado AB. En esta proyección horizontal lo podemos ver en verdadera magnitud, por ser una recta horizontal. A continuación vamos a abatir la traza vertical de la recta R, para poder abatir dicha recta R. Así que dibujamos una perpendicular a alfa sub 1, una semirrecta que salga de V sub 1, como veis, hacia la izquierda, atravesando la traza alfa sub 1, y como veis la prolongamos más. Marcamos la perpendicularidad. A continuación, concentro en el punto de corte de las trazas en la línea de tierra y radio hasta V sub 2. Vamos, como veis, a dibujar un arco hacia la izquierda hasta que corte a la perpendicular anterior en un punto que va a ser V sub 0, traza vertical abatida de la recta R. Cuando tenemos V sub 0, uniendo con el punto de corte de las trazas alfa, vamos a obtener alfa sub 0, traza abatida del plano. De esta manera ya tendríamos el plano abatido. Como la recta R es una recta paralela a la traza alfa sub 1, la recta abatida también lo va a ser, así que paralela a alfa sub 1 pasando por V sub 0 dibujamos una recta que va a ser la recta R abatida, la llamamos R sub 0 y como veis marcamos también su paralelismo. A continuación, para hallar los puntos A y B abatidos, dibujamos perpendiculares a alfa sub 1, que recordamos que es la charnela, hasta que corten a R sub 0. Un punto y su abatido siempre van a estar unidos por perpendiculares a la charnela. Esto es importante. En esos puntos de corte van a estar A sub 0 y B sub 0, los puntos abatidos. Una vez que tenemos los puntos abatidos, ahora se trata de construir el polígono que me piden. En este caso me piden un polígono, un triángulo equilátero. Si os piden un cuadrado, si os piden un triángulo isósceles, en este momento llegamos a un punto de geometría plana. Construimos lo que me pidan, en este caso, como veis, un triángulo equilátero. O sea que con centro en A sub 0 y radio hasta B sub 0 dibujamos un arco. Y muy facilito, con centro en B sub 0 y el mismo radio, dibujamos otro arco. Donde estos dos arcos se corten, en ese punto va a estar el vértice C, tercer vértice del triángulo equilátero. Vamos a aprovechar ya y con una línea un poquito más gruesa vamos a dibujar dicho triángulo, uniendo A sub 0 con B sub 0, A sub 0 con C sub 0 y C sub 0 con B sub 0.
Lo sombreamos e indicamos que es en verdadera magnitud. A continuación vamos a dibujar la recta que pasa por B sub 0 y C sub 0 hasta que corte a alfa sub 0 y a alfa sub 1 en dos puntos que van a ser, como veis, H sub 1 y V sub 0. Esta recta va a ser la recta S, o sea que esa va a ser la recta abatida. Vamos a desabatir, en primer lugar, la traza vertical, V sub 0. Concentro en el punto de corte de las trazas, dibujamos el arco, como veis, hasta cortar a alfa sub 2 en la traza V sub 2. Ahí estaría la traza desabatida. Para hallar V sub 1, dibujamos una vertical desde esta traza hasta la línea de tierra. Y también lo vamos a hacer desde H sub 1. H sub 1, como está en alfa sub 1, se conserva, es abatido de sí mismo, para obtener H sub 2 sobre la línea de tierra. Para dibujar las proyecciones de la recta S, unimos las trazas sub 1, H sub 1 y V sub 1, y las trazas sub 2, H sub 2 y V sub 2. Lo podríamos haber hecho como en el 3D por afinidad, pero como B queda tan cerca de alfa sub 1, hubiéramos perdido un poquito de precisión. Así que para que esto no ocurra, hemos desabatido la recta completa. Bien, ahí tenéis la recta S abatida y desabatida. A continuación, en perpendicular a alfa sub 1, como hemos dicho, va a estar desde C sub 0, ahí va a estar C sub 1, en perpendicular hasta que corte a S sub 1. Ahí tendremos C sub 1. Ya tenemos los tres puntos en la proyección horizontal. Para hallar el tercer punto en la vertical, pues muy fácil, dibujamos una vertical desde C sub 1 hasta cortar a S sub 2, obteniendo, como veis, C sub 2. Pues ya solo nos queda, con una línea más gruesa, dibujar las dos proyecciones del triángulo. La proyección vertical, como veis, que como hemos dicho no se ve, por supuesto, como equilátero, y la proyección horizontal, que tampoco se ve como equilátero, pero en este caso se vería como isósceles, al tener uno de sus lados paralelos a la charnela, el lado AB. Como veis, marcamos ambas proyecciones con una trama y ahí tendríamos el ejercicio terminado. Espero que lo hayáis entendido bien, os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hola, hoy vamos a resolver otro ejercicio del modelo de examen EBAU, antigua PAU o selectividad, de la Universidad Autónoma de Madrid para la convocatoria de 2018 en la asignatura de dibujo técnico. Se trata de un ejercicio de sistema diédrico en el que, como veis, nos dan las proyecciones de un triángulo ABC y nos piden las proyecciones del circuncentro de dicho triángulo. Como ya sabréis, en estas proyecciones no podemos apreciar el triángulo en verdadera magnitud. Este va a ser nuestro primer objetivo, obtener la verdadera magnitud del triángulo ABC. En este caso, lo vamos a resolver mediante abatimientos. El primer paso, por tanto, va a ser hallar las trazas del plano que contiene al triángulo ABC. Si os fijáis, la arista AB es una arista horizontal del plano. Vamos a continuarla, vamos a prolongar esta arista convirtiéndola en una recta y vamos a hallar sus trazas. Continuamos A1, B1 hasta cortar en la línea de tierra. A continuación A2, B2, que como veis es horizontal, la prolongamos también. Donde A1, B1 cortaba la línea de tierra, ahí teníamos la traza de la recta sobre el plano vertical. Subimos la proyección de ese punto a la otra proyección de la recta, marcamos R1, la proyección de abajo, y R2, la proyección sobre el vertical. Y marcamos también la traza vertical de esa recta. Por ahí, por VR2, va a pasar alfa sub 2, plano que contiene al triángulo. Como R es una horizontal del plano, la traza sobre el plano horizontal va a ser paralela a la misma. Esta es una propiedad, ya que R es una recta particular del plano. Ahí tenemos una condición. Y la traza vertical va a pasar por VR2. Sería la otra condición.
Ahí tenéis las dos trazas del plano que contiene al triángulo ABC. El siguiente paso va a ser abatir dicho triángulo. Lo vamos a abatir sobre el plano vertical. Marcamos alfa 1 y alfa 2, como veis en pantalla. Marcamos el paralelismo de alfa 1 con R1. Y a continuación vamos a prolongar alfa 1 de manera discontinua por encima de la línea de tierra. ¿Por qué hacemos esto? Porque vamos a dibujar desde VR1 una perpendicular a alfa 1. Ya que en esa perpendicular lo que estamos haciendo es abatir la traza vertical de la recta. Esa traza vertical va a estar en la perpendicular que veis que estamos dibujando. Perpendicular desde VR1 a alfa 1. Marcamos el símbolo de perpendicularidad y a continuación concentro, como veis, en el punto de la línea de tierra donde se juntan las trazas y radio hasta VR2, trazamos un arco que corta la perpendicular anterior en un punto que va a ser la traza vertical de la recta abatida. Si esa es la traza vertical, la nueva traza del plano abatida va a ser, como veis, la unión de VR con el punto de intersección de las trazas en la línea de tierra. Ahí va a estar alfa abatida. Como veis, los puntos abatidos los marcamos entre paréntesis. A continuación vamos a dibujar la recta abatida. Esta recta abatida va a mantener su paralelismo con alfa 1 y R1. Ya que el plano de charnela o el plano de bisagra es alfa 1. Entonces, como era paralela a él, sigue siéndolo. Prolongamos esa recta, esa va a ser R abatida. Como veis, también entre paréntesis. Marcamos el paralelismo también. Y a continuación vamos a dibujar los puntos, los vértices del triángulo A y B abatidos. Que van a estar en la perpendicular desde A1 y B1. Desde A1, como veis, la prolongamos hasta alfa 1 para que veáis la perpendicularidad con dicha traza del plano. Donde estas perpendiculares corten a R abatido y vamos a tener A y B abatidos, que unidos con C, ya que C es un punto que al estar en la bisagra, en la charnela, va a coincidir con su punto abatido. C1 va a ser igual a C abatido. Ahí vais a ver dibujado en color azul el triángulo en verdadera magnitud. A continuación, ha llegado el momento de dibujar el circuncentro de dicho triángulo. El circuncentro de un triángulo es el punto donde se unen las mediatrices de dicho triángulo. Vamos a dibujar las mediatrices de los lados AC y CB. Para dibujar una mediatriz dibujábamos mediatriz de un segmento, dibujábamos dos arcos con un radio cualquiera, con la única condición de que este radio fuera mayor a la mitad del segmento, y estos dos arcos se iban a cortar en dos puntos que unidos me daban la mediatriz. En vez de dibujar 4 arcos, vamos a dibujar 3. Como veis, el que tiene centro en C nos va a valer para la mediatriz de AC y de BC. Veis que ya tenemos los arcos de AC y ahora vamos a dibujar el último con centro en B. En vez de dibujar los arcos completos, como veis, dibujamos solo las zonas donde se van a cortar. De esta manera intentamos que el dibujo se ensucie lo menos posible. Dibujamos en color rojo la primera mediatriz, la mediatriz de AC y a continuación la mediatriz de CB.
Ese punto en el que se cortan va a ser el circuncentro abatido. Podríamos comprobar que está bien hallado tomando centro en él y dibujando una circunferencia que debería pasar por A, B y C. Como veis, esta mediatriz la estamos llamando con la letra S abatida y va a ser útil porque nos va a servir para desabatir el circuncentro. El punto donde la mediatriz corta al lado AC va a ser X abatido. A continuación vamos a desabatir ese X, ese punto X, sobre A1C1. Para desabatirlo lo llevamos en la dirección perpendicular a la charnela. Y ahí tendréis X1. Marcamos, como veis, C abatido, que no lo habíamos marcado, igual a C1. El punto donde la mediatriz corta a la traza alfa 1, a la charnela, lo llamamos Z, que coincide con su abatido, Z1, que unido con X1 me va a dar la mediatriz desabatida. ¿Para qué quería esta mediatriz desabatida? Para desabatir el circuncentro. Como veis, también en perpendicular. Siempre abatimos y desabatimos en perpendicular a la charnela. Como veis, va a cortar en CC1, que va a ser la proyección sobre el horizontal del circuncentro. Para hallar la proyección vertical, vamos a hallar la proyección de esa mediatriz, de la mediatriz S. El punto Z coincide con la línea de tierra, ahí tendríais un primer punto. Y el punto X va a estar ubicado, el punto X2, la proyección X2, va a estar ubicada en la arista A2C2. Al tener ya dos puntos, uniéndolos, obtengo la proyección sobre el vertical de la mediatriz S. Ahí voy a obtener la proyección S2. El último paso va a ser, en vertical, dibujar una vertical que vaya desde CC1 y en el punto donde corte con S2, ahí voy a obtener la proyección sobre el plano vertical del circuncentro, que lo voy a llamar CC2. Ahí tenéis las dos proyecciones que me piden del circuncentro de un triángulo en sistema diédrico. Hola. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio de sistema diédrico, un ejercicio de planos, en concreto de plano paralelo a la línea de tierra y de abatimientos. Me piden abatir la forma triangular que está contenida en dicho plano paralelo a la línea de tierra. Este tipo de planos son un poco especiales a la hora de abatir, son más sencillos todavía que los normales, ya que simplemente con la tercera proyección y haciendo un rápido giro lo tenemos prácticamente abatido. Vamos a abatir sobre el plano de proyección horizontal, o sea que cada uno de los puntos abatidos van a estar en las perpendiculares desde cada uno de los puntos en su proyección horizontal, o sea que dibujaremos desde A1, B1 y C1 perpendiculares a dicha proyección. Ahí lo veis, dibujamos esas perpendiculares, también dibujamos las perpendiculares desde los puntos en el plano, en 3D. Pues bien, a continuación giramos esta animación 3D hasta alinearnos con la proyección de perfil. En esta proyección de perfil, ahí tenéis los tres puntos que forman el triángulo, así como el plano alfa, que en este caso, como veis, se ve como una recta. A continuación, tomando como centro de giro alfa sub 1, es decir, la traza horizontal del plano, vamos a girar en primer lugar la traza del plano, como veis abriendo hasta alfa sub 2, realizaremos este giro y en este punto, por este punto va a pasar la traza del plano abatido. Para abatir cada uno de los puntos, como veis hacemos lo mismo, con el mismo centro, abriendo hasta cada una de la tercera proyección de cada uno de los tres puntos del triángulo, realizamos esos giros hasta cortar con el horizontal. Si volvemos otra vez a la perspectiva, podéis ver
cómo cada uno de esos puntos ya caen sobre las perpendiculares que hablábamos anteriormente y queda ya el triángulo visto en verdadera magnitud. Cuando estemos en diédrico, ahora sí que lo veremos en verdadera magnitud. También ahí podéis ver la traza abatida y la trama del plano abatido. Pues bien, una vez comprendido este sencillo método para abatir planos paralelos a la línea de tierra en este 3D, nos vamos a ir al diédrico a resolver el ejercicio. Bien, como veis en diédrico tenemos las trazas del plano alfa y únicamente la proyección de perfil de la forma triangular, para hacer el ejercicio un poquito más interesante y tener que hallar antes del abatimiento la proyección horizontal de este triángulo. Bien, el primer paso va a ser dibujar la tercera proyección de todo el conjunto. Para ello, lo primero que hacemos es dibujar una perpendicular a la línea de tierra, como veis en color azul, que va a representar al plano vertical. A continuación, en el punto de corte de esta con la línea de tierra, que va a representar la línea de tierra de perfil, vamos a dibujar un arco desde su intersección con alfa sub 1 para desabatir el alejamiento de esta traza. Donde corte a la línea de tierra, para desabatir, como veis, son 90 grados en sentido antihorario. Esos dos puntos que veis en azul, unidos, me van a generar la traza de perfil del plano alfa, alfa sub 3. Una vez que tenemos alfa sub 3, vamos a dibujar horizontales desde B sub 2, A sub 2 y C sub 2, hasta que corten a la traza de perfil en los puntos que van a ser las proyecciones de perfil de esta forma triangular, de este triángulo ABC. Seguimos, como veis, en color azul, para diferenciar las representaciones de perfil del resto. Esos puntos, esos tres puntos que veis en azul, serán B sub 3, A sub 3 y C sub 3. A continuación, y en perpendicular a la línea de tierra, vamos a dibujar verticales desde A sub 2, B sub 2 y C sub 2. En estas verticales se van a encontrar, además de las proyecciones horizontales de cada uno de estos puntos, también los puntos abatidos, ya que va a ser perpendicular también a la charnela, que no olvidemos que es alfa sub 1. A continuación dibujamos verticales, en este caso desde B sub 3, A sub 3 y C sub 3. Vamos a batir los alejamientos de cada uno de estos tres puntos. Para batirlos, concentro en la línea de tierra de perfil, dibujamos arcos desde los puntos de corte de estas verticales, tal y como veis en la pantalla, de 90 grados en sentido horario. De esta manera, como veis, ese que es más pequeño no me alcanza con el compás. Cuando no os alcance con el compás, lo que podéis hacer es dibujar una línea de 45 grados. De esta manera nos lo estamos llevando igual. Nos estamos llevando el alejamiento de horizontal a vertical. Ahí lo veis. A continuación, dibujamos horizontales localizando la situación de cada punto. Por ejemplo, esa primera horizontal, como veis, procede del punto B, así que nos la llevamos a la vertical desde B2. Esta siguiente, como veis, procede del punto A, así que nos la llevamos hasta la vertical desde A2. Y la última, pues será la del punto C, como veis, siguiendo el punto para no equivocarnos. Ahí vamos a obtener A sub 1, B sub 1 y C sub 1, que unidos me van a generar la proyección horizontal del triángulo. Lo unimos, como veis, con una línea un poquito más gruesa para remarcar esta parte del dibujo. Bien, ya tenemos la proyección horizontal. A continuación, vamos con el abatimiento. Para el abatimiento, tomando como centro el punto de corte alfa sub 3 con la línea de tierra,
Vamos a batir primero la traza y luego cada uno de los puntos sobre el horizontal. Abrimos, como veis, hasta el punto de corte de alfa sub 3 con alfa sub 2. Y dibujamos un arco hacia la derecha hasta que corte a la línea de tierra. En ese punto estará alfa sub 0 visto de perfil. Lo mismo lo vamos a hacer con B sub 3, A sub 3 y C sub 3, dibujando arcos. Como veis, el abatimiento lo estamos dibujando con una línea roja para diferenciarlo también de la parte anterior. Estos giros con línea roja, como veis, tienen un centro diferente a los que tienen línea azul. Vamos con el último giro, con un radio más pequeño, desde C sub 3. Aquí no podríamos hacer lo que hemos dicho antes de utilizar un ángulo de 45 grados, cuidado. Bien, una vez que tenemos los puntos abatidos de perfil, volvemos a tomar como centro la línea de tierra de perfil y vamos a abatirlos en 90 grados en sentido horario. Volvemos a la línea azul para diferenciar unos arcos de otros. Este sería el arco de A sub 0. Y por último, el de C sub 0. Hay un arco por cada punto y otro por la traza alfa sub 0, que es la traza vertical abatida del plano. Bien, a continuación vamos a dibujar horizontales desde estos puntos, también identificando desde dónde viene cada punto. Como veis, ese de ahí corresponde al punto C. Así que dibujamos la horizontal hasta ese punto C. Vamos siguiendo la línea, como veis esta, hasta el punto A. Pues dibujamos la horizontal hasta ese punto A. Vamos a girar la regla. Y como veis esta última, siguiendo esa línea, pertenece al punto B. La última lo que va a ser es la traza del plano. Así que ya con una línea más gruesa, dibujamos esa horizontal que va a ser la traza del plano abatida, alfa sub 0. Vamos a nombrar los puntos A sub 0, B sub 0 y C sub 0. Y ahora sí que el último paso va a ser unirlos con una línea más gruesa, B sub 0 con C sub 0, C sub 0 con A sub 0 y A sub 0 con B sub 0. Ahí quedaría el ejercicio terminado. Este último triángulo sería el triángulo visto en verdadera magnitud. Como veis, le ponemos una trama a cada uno y marcamos la verdadera magnitud del triángulo abatido. Pues ahí tenéis el ejercicio terminado, abatimiento de una forma triangular y de un plano paralelo a la línea de tierra. Espero que lo hayáis entendido bien y que os haya resultado útil. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a batir un plano perpendicular al segundo bisector, que es el plano que veis en pantalla en sistema diédrico. Y vamos a batir con él una forma triangular contenida en dicho plano. Esta forma triangular, como veis, tiene una proyección horizontal que va a ser un triángulo equilátero. Vamos a ver, vais a comprobar que pese a ser un triángulo equilátero en su proyección horizontal, la forma real no va a corresponder a la de un triángulo equilátero. Así que el primer paso en este ejercicio va a ser hallar la otra proyección de dicho triángulo. Ahí veis cómo subiendo cada uno de los puntos hasta el plano en 3D podemos hallar su situación en el plano en 3D y por otro lado, desde ese plano en perpendicular al plano de proyección vertical, hallaremos su proyección vertical. Ahí veis que claramente esta proyección vertical sí que no se va a ver como un triángulo equilátero.
Pues bien, a continuación vamos con el abatimiento del plano que contiene esta forma triangular, que como hemos dicho es un plano perpendicular al segundo bisector. Vamos a hacer pasar por uno de los vértices, como veis por el vértice B, una horizontal del plano, una recta, la recta R, que va a ser horizontal, y como es una horizontal del plano, su proyección horizontal va a ser paralela a alfa sub 1. Está, por supuesto, contenida en el plano alfa. Ahí veis cómo tanto la recta como la proyección horizontal son paralelas a la traza alfa sub 1. Bien, veis que la recta tiene una traza vertical. Desde esta traza vertical, desde la proyección horizontal de esta traza vertical, que es este punto que veis aquí, vamos a dibujar una perpendicular a la traza alfa sub 1, que como veis va a quedar por detrás. Pues bien, vamos a hacer un pequeño zoom y giramos el 3D. Ahí veis cómo es esa perpendicular que hemos dicho a alfa sub 1. En el punto de corte de esta perpendicular con la traza, ese va a ser centro de un giro que va a tener radio hasta la traza vertical, ya que esta distancia se va a conservar en el punto abatido. Bien, desde ahí hacemos este giro en 3D, luego veréis que en diédrico es un giro diferente, pero muy parecido, ya que este giro se produce en 3D, no se produce en ninguno de los planos proyectantes. Donde corte a esa perpendicular, ahí tendré V sub 0. Vamos a volver a la posición del 3D original. Pues bien, por V sub 0 va a pasar la traza del plano abatida, alfa sub 0. Como veis, desde el punto de corte de las trazas, alfa sub 1 y alfa sub 2, desde ahí va a pasar alfa sub 0. Teniendo alfa sub 0, traza del plano abatida, ya tendríamos el plano abatido. Bien, a continuación, desde V sub 0, vamos a hacer pasar una paralela tanto a R sub 1 como a alfa sub 1, y esa va a ser la recta horizontal abatida. Ahí tenéis la recta horizontal abatida. Si el punto B pertenecía a la recta R, B abatido va a estar en R abatido. Bien, a continuación vamos a dibujar desde cada uno de los puntos en su proyección horizontal, desde B sub 1, A sub 1 y C sub 1, perpendiculares a alfa sub 1. Y vamos a realizar los giros, igual que realizábamos con el de la traza V, estos giros de cada uno de estos puntos hasta que corten a las perpendiculares que hemos dibujado. En el caso del punto B, ya no lo hubiéramos necesitado, ya que sabíamos que estaba en la recta R, pero nos sirve de comprobación que veis que coincide dicho punto. En estos puntos van a ser los puntos abatidos A sub 0, B sub 0 y C sub 0. Pues bien, ahí tendríamos ya todos los elementos del ejercicio resueltos, tanto la traza del plano abatida como el propio triángulo abatido también. Como veis, lo marcamos con una trama diferente. Pues una vez comprendido el 3D, el razonamiento que estamos siguiendo en 3D, os recuerdo que la dificultad un poco de este ejercicio es que al abatir los dos triángulos, el de la proyección horizontal y el de verdadera magnitud ya abatido, como veis, se superponen un poco. Esto tal vez pueda complicar un poquito la resolución, pero en el fondo, si tenemos las cosas claras y el dibujo en limpio, tampoco creo que vaya a dificultar demasiado. Pues bien, una vez comprendido, como hemos dicho, el ejercicio en 3D, nos vamos al diédrico a resolverlo. En diédrico, como veis, las dos trazas alineadas del plano alfa y la proyección horizontal del triángulo que buscamos, que como veis se ve como un triángulo equilátero en esa proyección. Vamos a dibujar rectas horizontales del plano pasando por cada uno de los vértices de dicho triángulo, así que, como veis, paralela a alfa sub 1, dibujamos la primera, la proyección horizontal R sub 1, que donde corta la línea de tierra, ahí va a tener V sub 1. V sub 2 estará en vertical en el punto de corte con alfa sub 2. Ahí estará V sub 2 y desde ahí vamos a dibujar una paralela a la línea de tierra que será R sub 2. Como ese punto B está en la recta R, B sub 2 estará en una vertical desde B sub 1 hasta R sub 2. De esa manera vamos a ir colocando cada uno de los puntos del triángulo en su proyección horizontal, los vamos a ir pasando a la proyección vertical. Ahí tenéis B sub 2. Vamos a repetir la operación con el punto C. Paralela a alfa sub 1
pasando por C sub 1, dibujamos la proyección horizontal de la recta S, S sub 1. Como veis, marcamos el paralelismo. Donde corte a la línea de tierra, ahí está V sub 1 y vertical hasta alfa sub 2 para obtener V sub 2. Desde V sub 2, paralela a la línea de tierra, esa va a ser la proyección vertical de la recta S, S sub 2. Y para hallar C sub 2, al pertenecer a la recta S, dibujamos una vertical desde C sub 1 hasta cortar a S sub 2. Y ahí va a estar la proyección vertical del punto C. Repetimos la operación, paralela a alfa sub 1, la recta T, que como veis también tiene la traza vertical V sub 1 en la línea de tierra, vertical desde ahí hasta alfa sub 2 para obtener V sub 2, y desde ahí paralela a la línea de tierra, que va a ser la proyección vertical de la recta T, T sub 2. Como el punto A pertenece a la recta T, pues desde A sub 1 vertical hasta cortar a T sub 2 en A sub 2. Ya tenemos las tres proyecciones verticales de los puntos, pues vamos a unirlos. A sub 2 con B sub 2, ya veis con una línea más gruesa. B sub 2 con C sub 2. Y A sub 2 con C sub 2. A continuación, vamos a dibujar desde V sub 1 una perpendicular a alfa sub 1, desde el V sub 1 de la recta R. Podríamos hacerlo con cualquiera de las rectas, pero comenzamos con la recta R, perpendicular a las trazas del plano pasando por V sub 1. Vamos a batir esa traza vertical. A continuación, concentro en el punto de corte de las trazas del plano con la línea de tierra y abriendo el compás hasta V sub 2, perteneciente a la recta R, dibujamos un arco de circunferencia hasta que corte a la perpendicular anterior, en el que va a ser V sub 0, traza vertical abatida de la recta R. Por ahí va a pasar alfa sub 0, traza vertical del plano alfa abatido. A continuación, desde V sub 0, paralelo a alfa sub 1, por ahí va a pasar la recta R abatida, que como es paralela a alfa sub 1, su abatida también lo va a ser. Ahí estaría R sub 0. Y en perpendicular a alfa sub 1, que actúa de charnela, desde B sub 1, donde corte a R sub 0, ahí vamos a tener el primero de los tres puntos abatidos. Pues bien, a continuación, desde el V sub 1 de la recta S, vamos a dibujar otra perpendicular a alfa. Y donde esta perpendicular corte a alfa sub 0, ese punto que veis en rojo, ahí va a estar V sub 0, perteneciente a la recta R, a la recta S, perdón. Desde ahí dibujaremos una paralela a alfa sub 1, que va a ser la recta S abatida. Como C está en la recta S, dibujaremos una perpendicular a alfa sub 1 desde C sub 1 hasta cortar a S sub 0, en el que va a ser C sub 0. Como esto no lo podemos hacer con el punto A, ya que tiene una traza demasiado alejada y se nos sale del dibujo, lo que vamos a hacer es resolverlo por afinidad. El punto A abatido, lo que está claro es que va a estar en una perpendicular desde A sub 1, perpendicular a alfa sub 1. Como veis, la dibujamos. Y a continuación vamos a resolverlo por afinidad. Si unimos A sub 1 con C sub 1 hasta cortar a alfa sub 1, que como sabéis es la charnela y también el eje de afinidad, ahí vamos a tener un punto X, punto que es igual a su afín. Si unimos ese punto X con C sub 0 y lo prolongamos hasta que corte a la perpendicular desde A sub 1, ahí va a estar A sub 0, que va a ser el punto abatido. Una vez que lo tenemos, ahora sí que con una línea más gruesa, unimos A sub 0 con C sub 0. Como veis, ese último punto lo hemos hallado por afinidad. C sub 0 con B sub 0. Y por último, A sub 0 con B sub 0.
Ahí podéis comprobar cómo ni mucho menos el triángulo en verdadera magnitud, que es ese que estáis viendo y que marcamos con una trama amarilla, no es ni mucho menos un triángulo equilátero, a pesar de tener una proyección horizontal que sí que lo era. Pues ahí tenéis el ejercicio terminado. Espero que lo hayáis entendido bien, os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.